Buenos días a todos los amigos de Just 360. Mi nombre es Jaime Talledo de Lama. Soy socio fundador y managing partner de New Sports Law, boutique jurídico deportiva. Y conversaremos hoy un poco sobre los traspasos en el fútbol profesional peruano en el marco de la semana temática de Derecho Deportivo para Just 360. Bien, el tema de traspasos es un tema bastante amplio a pesar de lo que pudiera parecer por la poca normatividad que existe. ¿Cuáles son las normas que rigen esto? Fundamentalmente, primero, el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de FIFA, que es un reglamento amplio, bastante desarrollado, importantísimo, el documento normativo más importante para los traspasos de futbolistas profesionales y amateurs. Y en el ámbito local está el reglamento de la Liga 1 del 2023 y la ley 26566, que es la ley que rige la relación laboral de los futbolistas profesionales. Ese es el marco normativo, digamos, ¿no? Sin embargo, en el traspaso de los futbolistas profesionales se ven involucradas bastantes más cosas, ¿no? No solamente el traspaso, esto es el pago, por ejemplo, de un club a otro para hacerse con los servicios de un jugador profesional. Cuando digo jugador me refiero a jugadores y jugadoras de fútbol profesional, sino que también se ven involucrados ciertos mecanismos reglamentados por FIFA, como el mecanismo de solidaridad o los derechos de formación, que en nuestro ámbito local no se han solido tener muy en cuenta o no se suelen mapear cuando se realiza una transferencia de jugadores, lo que hace, por ejemplo, que algunas veces el pase se frustre o que una vez realizado surjan problemas más adelante por cuestiones de pago, por ejemplo, por derechos de formación, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país, eso es una cuestión que se ha llevado de manera bastante desordenada, ¿no? Me refiero a la cuestión del mecanismo de solidaridad y los derechos de formación. Y algunas veces eso puede encarecer o los clubes no tienen en cuenta esos montos cuando se realiza una transferencia a un jugador o no prevén que pudieran tener más adelante un problema respecto a la transferencia de un jugador. Pero digamos que ese es el marco general normativo que rige los traspasos de jugadores profesionales. Bien, la garantía de los derechos de los jugadores en los traspasos viene también normada en el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de FIFA y está específicamente en nuestra normativa nacional. Bien, en nuestra ley 26566, que les decía hace un momento es el régimen laboral de los jugadores de fútbol profesional, ¿no? Existe el artículo 7, el literal C, que habla específicamente de la participación de los jugadores en la transferencia, ¿no? En su transferencia. Pero cuando hablamos de derechos, no solamente hablamos de los derechos económicos que pueden regir esa transferencia, sino que hablamos de bastantes más cosas, como por ejemplo los descansos. Oh, no hay que olvidar que esto es una relación laboral, ¿bien? La relación que tiene el futbolista con su club es una relación jurídico-laboral. Por lo tanto, también, conforme a la ley 26566, eh, digamos que el futbolista profesional tiene una relación laboral regida además por el decreto legislativo 728, bien, la ley de productividad y competitividad laboral y sus modificatorias. Entonces, es una relación laboral en toda regla. Por lo tanto, sus derechos, los derechos que se protegen, van más allá de la cuestión meramente económica y la participación en el traspaso o en el monto del traspaso, sino que tiene que ver con, por ejemplo, cuestiones como la inscripción de los jugadores. Como es bien sabido, existen dos ventanas de traspaso a lo largo de la temporada, ¿no? Una primera, que es la más larga, según el reglamento y el estatuto de transferencia de jugadores, tienen que existir siempre dos ventanas de transferencia, una al principio de la temporada y otra a la mitad de la temporada, ¿bien? Las dos sumadas no deben superar las 16 semanas.
la mayor ventana suele ser la del principio de la temporada. En nuestro caso, en nuestro país, es la ventana que va de diciembre a marzo. Y ahora mismo, el día 16 de junio, se abre nuevamente la ventana de transferencias que durará hasta el 12 o 13 de julio. Esta es la ventana corta. Bien, entonces, claro, los derechos de los futbolistas como trabajadores, decía, van más allá de la mera participación económica. Tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, la seguridad social, bien, como la seguridad social de salud y la seguridad social previsional, bien. También tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones como, no sé, preguntémonos, ¿qué pasa si hay una jugadora de fútbol profesional que se encuentra en descanso por maternidad y que no puede ser inscrita por su club durante la ventana de transferencias? ¿Existen o no existen algunas excepciones para eso? ¿No? Y por supuesto existen en el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, existen esas excepciones. Entonces, hay normativa específica, no solamente la norma internacional FIFA, sino también la ley 26566 y el decreto legislativo 728 que rige la relación laboral, en general, la relación laboral del futbolista profesional. En verdad, esto es una cuestión bastante azarosa, fíjate, tiene que ver con su rendimiento, con su aparición, o sea, lo que fundamentalmente hace que el valor de un futbolista profesional se aprecie, ¿no? O sea, suba, es su participación en selección, el éxito que tengan sus participaciones en selecciones y una cosa fundamental, por ejemplo, es si clasifica o no a torneos internacionales. O sea, clasificar a Copa Libertadores o a Copa Sudamericana te da exposición. Bien, entonces tus actuaciones te pueden ayudar a que suba el valor. Pero una cosa que siempre ha hecho que el valor suba, siempre, siempre, siempre ha sido la participación en el Mundial, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, después del Mundial de Rusia 2018, se apreció bastante el valor de varios jugadores nuestros. Sin embargo, ahora nuevamente ha decaído como consecuencia, por supuesto, de no haber clasificado al Mundial de Qatar, ¿no? Entonces, ahora todos los jugadores se esfuerzan en participar en su selección y clasificar al Mundial precisamente por eso, porque eso también es una palanca, digamos, individual, ¿no? Pero esto funciona como cualquier mercado. Esto funciona como cualquier mercado. Entonces, los valores escasos, los jugadores buenos, que se supone son los más escasos, terminarán siendo los más caros, ¿no? También es cierto que hay mucho de especulación, o sea, la demanda por parte de superclubes como el Real Madrid, como el Bayern, como el Barcelona en su momento, que ahora está de capa caída económicamente, hicieron que el mercado entre en una locura, ¿no? Una locura de ascenso y de pronto comenzaron a haber precios totalmente fuera del mercado, ¿no? Totalmente fuera del mercado. O sea, el primero de ellos que yo recuerde, por hablar de las últimas épocas, fue Gareth Bale, ¿no? Jamás se había pagado más de 100 millones de euros por el traspaso de un jugador, ¿no? Y sin embargo se hizo con Gareth Bale, ¿no? Luego vino lo de Eden Hazard, ¿no? Que hasta ahora ha sido el jugador más caro que ha pagado el Real Madrid, por ejemplo, y que además no le resultó, ¿no? Entonces, esto funciona como funciona el mercado, en general, oferta y demanda. Pero sí es cierto que hay mucho de especulación, hay mucho de especulación. Tiene mucho que ver también ya no solamente el rendimiento futbolístico, sino cuestiones económicas de, por ejemplo, qué tan bien me va a resultar como figura expositiva o como figura, como caballito de batalla, digamos, en el marketing, ¿no? Entonces, esto, ¿cuántas camisetas voy a vender? Vamos, así de sencillo, ¿no? Entonces, Lionel Messi fue un gran negocio para el PSG, por ejemplo, cuando se trató de vender camisetas, ¿no? Al principio, y ahora para el Inter Miami también lo va a hacer, ¿no? También lo va a hacer. Yo creo que afectó únicamente a Europa, o sea, de manera directa, ¿no? Lo cierto es que también en otros mercados se comenzó a mirar la posibilidad de tener precios más altos, ¿no? Oye, ¿por qué si en Europa se paga así, por qué aquí no podemos hacer un poquito más o menos lo mismo al nivel nuestro, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver en el Perú, por lo menos, tiene mucho que ver con el dinero de la televisión. O sea, el dinero de la televisión es mucho, o sea, realmente es mucho, ¿no?
En el Perú se ha venido pagando durante las últimas 2 décadas unos porcentajes o unos montos por derechos de transmisión bastante elevados, lo que ha hecho que los clubes dependan casi únicamente de los derechos de televisión. Pocos dependen de su taquilla. Este año nuevamente, Universitario y Alianza Lima han levantado taquillas muy importantes y por eso es que han podido mantenerse pese a los problemas que han tenido con los derechos de transmisión. Pero en el Perú fundamentalmente lo que impacta en el mercado es el dinero de la televisión. Ahora, también ha habido una inflación. Si tú miras en las plantillas de los clubes de la Liga 1, tenemos algunas planillas bastante elevadas, incluso más allá de sus propias posibilidades y que solamente se sostienen gracias a los derechos de transmisión y que ahora pasan problemas precisamente por los problemas que hay con los derechos de transmisión, ¿no? Entonces, es preocupante, además de otras prácticas, ¿eh? También es cierto que esta inflación se ha dado por ciertas malas prácticas, ¿no? Cuando digo malas prácticas me refiero, por ejemplo, al vicio que existe desde hace muchos años, todavía cada vez menos, pero por allí todavía se escapan algunas dobles contrataciones, ¿no? Esto es un contrato con un monto específico y luego en negro por debajo otro monto que no tributa, en fin, ¿no? O que no constituye salario y por lo tanto no es contado para los beneficios laborales, en fin. Entonces, todo eso ha traído una cierta inflación también en el mercado peruano. No necesariamente por el efecto Neymar, pero sí creo que hace necesario que comencemos a pensar en implantar políticas de fair play financiero, ¿no? Cosa que no tenemos todavía y que más o menos ha intentado hacer el sistema de licenciamiento, el sistema de licencias, que al principio funcionaba bien. Hay que recordar que el sistema, cuando en Sudamérica, nosotros fuimos los primeros en Sudamérica en implantar un sistema de licenciamiento, y cuando en Sudamérica se comentaba en Conmebol, se decía, cualquier país decía que quería implantar un sistema de licencias, Conmebol te mandaba a Perú a estudiar el sistema de licencias peruano porque aquí funcionaba. Eso los 2 primeros años. Luego resulta que los últimos años, la verdad es que el sistema de licencias no ha logrado sus objetivos y prueba de eso es que los últimos 3 campeonatos, incluyendo el último, todavía están en el TAS, ¿no? El último todavía está en el TAS y todavía se tiene que dilucidar un par de cuestiones allí en el TAS para terminar de saber cómo es que acabó el campeonato, la Liga 1 2022. Y esto es todo por deficiencias del sistema de licencias. Entonces, eh, urge un sistema de fair play financiero que haga que los clubes sinceren realmente sus finanzas, valga la redundancia, y que no se genere esta suerte de inflación en los precios de transferencia o en los salarios. Bien, para este tipo de disputas existe en la Federación Peruana de Fútbol la Cámara de Compensación y Resolución de Disputas, ¿bien? Que es a donde llegan los conflictos suscitados por cuestiones de traspasos, por cuestiones de derechos de formación, por mecanismos de solidaridad, por impagos, etcétera, ¿no? También se puede recurrir ahora al Tribunal del Fútbol. El Tribunal del Fútbol es un órgano de reciente data, o bueno, en verdad son 3 órganos. El Tribunal de Fútbol agrupa todos los antiguos órganos que tenía FIFA para resolver este tipo de disputas, los ha unificado y el Tribunal del Fútbol tiene 3 cámaras específicas, también una cámara de compensación y resolución de disputas, en donde se ven este tipo de conflictos, ¿no? Y por último, como suele pasar en el sistema fútbol, está la instancia del TAS, ¿no? El Tribunal Arbitral del Deporte. Pero por supuesto que existen mecanismos, se utilizan, se utilizan cada vez más porque los clubes están en un proceso de sinceramiento y de mejora y de ordenamiento, ¿no? Entonces, algunos clubes han venido descubriendo desde hace muy poco que existe la Cámara de Compensación y Resolución de Disputas y que pueden llevar allí ciertas cuestiones como por ejemplo el pago de derechos de formación. Como les decía en algún momento de esta conversación, no era muy común o no es muy común que los clubes reclamen
Sí, los reclaman, pero no existen los procedimientos o el número de procedimientos que debería existir en la Cámara de Compensación y Resolución de Disputas de la Federación por este tipo de cosas, ¿no? Ahora más o menos algunos clubes lo hacen, pero un poco de manera desordenada, inorgánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una cuestión que desde News Sports Law hemos puesto nuestro granito de arena para mejorar y a algunos clubes que asesoramos hemos ordenado la casa en ese sentido para poder reclamar ante la instancia correspondiente, repito, la Cámara de Compensación y Resolución de Disputas, este tipo de montos que se deben pagar a los clubes cuando existen traspasos de jugadores, ¿no? Cuando firman su primer contrato profesional, etcétera, ¿no? Entonces, existen mecanismos, existen los órganos que tienen, digamos, vamos a decirlo de manera jurídica, existen órganos de la federación que tienen la potestad y la jurisdicción para hacerlo, y también existe el Tribunal del Fútbol en FIFA y por último, como última instancia, el Tribunal Arbitral del Deporte.